La presentación que nos hace de esta recopilación fotográfica el licenciado Luis Alegre. Hola. Bueno, ahí lo que me faltó poner ahí en mi historia de Benavides, que no soy usuario de sí, pero el que me enorgullece igual que a todos los leoneses, pero sí me sentí un poco culpable de hablar de un libro, de algo que no me he subido a esta segunda línea, y quiero hacer ese mea culpa de que no lo he disfrutado, pero sí conozco esa primera etapa. Y para celebrar este primer año, a mí me encanta remitirme a la historia. En 1881 fue el año en que llegó a León el tren y fue gran parteaguas en su momento de qué ciudad éramos. Era la segunda ciudad importante en el país a la que se comunicaba con la capital, con el tren. La primera era Veracruz, y eso fue que nos convirtió en un centro estratégico para el comercio, para la movilidad de las inversiones y de la gente. Pero aparejado con el tren llegó el tranvía. Una primera línea fue la que iba justamente de la estación del ferrocarril al centro de la ciudad, la línea centro-estación, y fue el inicio del primer sistema de transporte público en León, y para su momento era justamente la única ciudad fuera de la capital que tenía un sistema propio de transporte que ligaba a todos sus barrios principales. Fue un proceso de casi 15 años en que se pudo realmente cuadricular la ciudad con un tranvía, y literalmente fue el momento en que los leoneses se dieron cuenta en la ciudad que vivían, porque para esos tiempos era muy común que alguien viviera en su barrio y no saliera de su barrio. El tranvía fue la manera de conocernos, de socializar y de abrir una ciudad que para entonces era justamente eso, era solo sus barrios. Era un tranvía de mulitas, eran carros de acero con plataformas de madera, y fue en su momento innovador, único, y éramos la vanguardia. Bueno, pues el tranvía tuvo que sobrevivir a los estragos de la revolución y terminó siendo una triste historia, porque cuando desapareció a causa de los carros y los camiones, que eran la modernidad para la década de los 30, el tranvía se difuminó muy rápido de la memoria de los leoneses. Hay apenas unas cuantas fotos, hay muchas leyendas urbanas de un tranvía perdido por ahí. Hay una leyenda, el puente de las vigas y la placita de las vigas, no es otra cosa que las vigas que se pusieron para cruzar un arroyo para que pudiera pasar el tranvía a uno de sus dos depósitos, y por eso, para quien haya circulado por esas calles en Mariano Escobedo, hay un triángulo que era para dar vuelta al tranvía y sus depósitos eran ahí. Hasta la fecha, en esas casas, en lugar de vigas, hay las vías del tranvía. Y la placita de las vigas, pues la placita de las vigas, por las vigas del puente del tranvía. Pero desapareció de la memoria de los leoneses. Y bueno, en el olvido nos tardamos más de 100 años en volverle a dar la vuelta y llegar al sí, a una concepción de vanguardia, de verdadera ciudad, con un sentido real de pensar en el usuario. Y como siempre en León, pues, sufrimos como de negación, y nos tarda mucho en caer el 20, que verdaderamente somos vanguardia, que verdaderamente hemos hecho un gran esfuerzo como leoneses para ir más adelante, y de repente te parece que literalmente todos nacieron en Oruga, porque ya no se acuerda nadie de los camiones de antes, se les olvida el maltrato de antes, se les olvida todos los íconos de la mala imagen del transporte público, que desafortunadamente sigue siendo el común en la gran mayoría de todas las ciudades. Aquí desapareció hace 10 años. Hoy estamos acostumbrados a estaciones limpias, a terminales seguras, a un servicio de primera, a ver choferes uniformados, a tener camiones Volvo y Mercedes-Benz para movilizar a la gente, pero sobre todo un nuevo sentido de ciudad que nos lo abrió la Oruga. Pero como les decía, aún somos lentos para reconocernos, para valorarnos. Por eso este libro, que además comete algo que es políticamente incorrecto, hablar bien de lo que está bien, porque lo propicio es que la hermana siempre criticar, siempre encontrarle el proyectito al arroz, siempre. A mí hay una nota que me sorprende que en el periódico
que se quejan los vecinos porque suena la chicharra de la oruga, cuando yo entiendo que es para prevenir los accidentes, es cuando me queda claro que todavía hay que no se suben al camión de la modernidad y de entender que el beneficio es para todos. Y hablar bien de lo que se hace bien es sistematizarlo, ordenarlo y lo más importante, compartirlo. El libro, que seguramente encontrará críticas entre los detractores de la oruga porque es muy verde, está dividido en 5 capítulos y que nos remiten a lo que ojalá hubiéramos contado del tranvía, ojalá hubiéramos contado de tantas cosas de nuestra propia historia, porque si la conociéramos y la entendiéramos y la disfrutáramos, habrá una identidad mucho más grande y un aprecio por dónde estamos parados. Y en ese sentido, este libro es una aportación. Hay un capítulo primero, que es la primera estación, cuando se construyó todo este gran esfuerzo para la primera etapa de así, que se coronó muy a la mexicana, inaugurando antes de tiempo, por una lógica política y una lógica más chafa de todas las obras públicas, antes de que se vaya el presidente o el alcalde. Pero afortunadamente hay una segunda etapa que no ha respondido a ese criterio, que hoy está en funciones, y que es, estos son esfuerzos que he compartido una administración a la que le tocó pagar el pato de la primera etapa, otra dio el paso para planear esta segunda etapa, y afortunadamente en esta administración hubo el criterio, el interés y el empuje para que se concretara. Y además estoy seguro que pasará algo aún más loable. En esta administración estoy seguro que lo podrá hacer el alcalde con el equipo que lo acompaña, es terminar la red de ciclovías, convertir a León en una ciudad que tiene un transporte de primera y una movilidad de primera. Y sí, es aquí en León. En ese sentido, aquí en este libro está el registro de esta segunda etapa de hacer el proyecto, una tercera que es cuando se inauguró una de las fiestas públicas más peculiares que haya visto esta ciudad, hacer una gran fiesta aquí. El capítulo 4 es explicarnos cómo funciona el SIC, y en la quinta es la siguiente estación, que es lo más emocionante en todo esto. Estamos apenas en una estación intermedia, hay un futuro, hay una nueva ciudad que está en construcción. A mí me queda claro que hay la capacidad entre los transportistas, entre los empleados, entre los funcionarios, entre las autoridades, para verdaderamente entender que hay que pensar en lo que sigue y no quedarse con ese otro problema que siempre hemos tenido de hacer las cosas y que le falten 5 al peso. En ese sentido, este libro es el mejor acicate para la propia administración, para la movilidad, para los profesionales, para encontrar todos esos detalles que faltan para que realmente sea totalmente ejemplar y recuperemos el sentido de la vanguardia. A mí me gustaría que en un futuro que se hablara de la gente que es de León y que diga que soy de León y que ando en bike y me subo a la oruga. Eso sería como un gran orgullo. Y en ese sentido, el libro es muy sencillo, es muy importante en términos sociales, históricos, dejar un registro, y qué bueno el que lo hayan hecho, es de celebrarse, y supongo que lo podrán leer todos en papel, o supongo yo en internet. Y bueno, si no lo quieren leer de un solo jalón, pues como en el camión, pidan su bajada con anticipación, la bajada es por detrás. Muchas gracias. Licenciado, nos alegra su participación. Y bien,